Bueno, llegamos al momento estrella, el que todos estabais esperando, que es cuando creamos un formulario de autoevaluación, establecemos cuáles son las respuestas correctas que esperamos de los alumnos, qué valor le damos a esas respuestas correctas en función de cada pregunta y lo configuramos de manera que el sistema calcule las calificaciones del alumnado en función de lo que haya contestado y lo que nosotros le hayamos dicho al sistema. Ya sabéis que hay varias formas de hacerlo, yo lo voy a hacer desde aquí. Trabajo de clase, crear, tarea de cuestionario. ¿De acuerdo? Si queremos un formulario de autoevaluación, tenemos que seleccionar tarea de cuestionario y en ese momento Classroom crea automáticamente un formulario de autoevaluación en blanco. ¿De acuerdo? Si luego vamos a utilizar esta tarea, pues habrá que hacer un título. Daremos instrucciones al alumnado para que conteste el formulario si creéis que es necesario. Normalmente la primera vez o las primeras veces que publicamos formularios en Classroom, pues sí hay que darle alguna indicación y en el resto pues ya no. Si queremos añadir cualquier material que el alumno tenga que consultar previamente a la realización del formulario, pues lo hacemos aquí como siempre. Y si hacemos clic en cuestionario en blanco, ¿no?, que tenemos aquí, pues vamos al panel de edición de ese cuestionario y ya podemos configurarlo y empezar a añadir preguntas. Una cuestión previa. Cuando hemos creado el formulario aparece la opción importación de calificaciones. Esto solamente va a funcionar si nuestros alumnos están en el mismo dominio que nosotros, es decir, si están utilizando cuentas corporativas. Si acceden desde sus cuentas personales de Gmail, esto no sirve de nada. Así que tenerlo en cuenta. Conviene por eso que los alumnos utilicen siempre cuentas dentro del propio dominio, sea el corporativo que habéis contratado vosotros o sea el de la Junta, que supongo que será donde vayamos todos el año que viene. Vale. ¿Cómo creamos preguntas? ¿Cómo configuramos esto? La buena respuesta es que la configuración del cuestionario pues automáticamente ya se ha creado, porque lo hemos creado como cuestionario de autoevaluación desde Classroom. Conviene que repasemos un poquito algunas de estas opciones de una forma lo más rápida posible. Primera cuestión. Si nos arrepentimos y no queremos que sea un cuestionario, desmarcamos esto. Si queremos que sea un cuestionario, como efectivamente queremos ahora mismo, lo marcamos. Cuestionario y formulario de autoevaluación son la misma cosa en este curso. Modo de bloqueo de los Chromebooks. En mi caso no aparece la opción porque en mi centro no estamos utilizando Chromebooks con los alumnos. Si el caso de alguno de los vuestros es que sí los estáis utilizando, es decir, ordenadores con el sistema operativo Chrome, y los tenéis configurados dentro de vuestro Google Workspace, pues para adelante. A mí no me aparece porque no es el caso de mi centro. Bien, ¿cuándo publicamos la calificación? Justo después de cada entrega, es decir, el alumno contesta todas las preguntas, envía y puede saber qué nota ha sacado inmediatamente, o más tarde después de la revisión manual. Si hay preguntas que Google no es capaz de identificar como correctas o como erróneas, deberíamos marcar esta opción. ¿Cuáles son las preguntas que Google sabe identificar como correctas o como erróneas? Las que son de tipo selección, las que son de tipo casilla o las que son de tipo desplegable. Y también las de respuesta corta. Hay que tener cuidado de cómo se configura, pero las de respuesta corta podemos también establecer cuáles son las palabras que puede escribir el alumno, pero claro, ahí tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que haya puesto mayúsculas, minúsculas, con tilde, sin tilde, ¿no? Se puede, pero tiene un poquito más de peluseo. ¿Cuáles son las que no puede? Pues por ejemplo las de respuesta larga. No tiene sentido que vayamos a establecer una respuesta como válida y que si no coincide exactamente el texto con el que nosotros hayamos puesto, lo vayamos a dar como erróneo. O las que recogen una opinión, por ejemplo, o las que son de subir un archivo, porque Google no sabe interpretar ese archivo que ha subido el alumno.
Luego, ¿qué puede ver el alumno una vez que ha contestado? Puede ver en qué preguntas se ha equivocado, puede ver cuáles son las respuestas correctas, puede ver las puntuaciones de de sus respuestas, pues ya dependiendo de lo que queramos hacer, una cosa u otra. Por ejemplo, en mi caso, que suelo dar bastante tiempo para que se haga el formulario, pues no quiero que los que han contestado antes le pasen las respuestas correctas a los demás, así que dejo normalmente marcadas estas dos, dejo desmarcadas estas dos. Y en las puntuaciones pues lo mismo, porque normalmente siempre suele haber alguna pregunta de las que Google no sabe interpretar y entonces recibiría una nota parcial y podría asustarse sin motivo. Pero ya depende del contexto en el que vosotros lo utilicéis, pues os puede interesar marcar alguna de ellas y no todas. Como siempre, cualquier cambio, guardar. Empezamos a crear preguntas. Bueno, lo voy a hacer utilizando la magia. Ahí está. Mágicamente se ha creado el formulario. Lo que decía antes, la magia de la televisión, ¿no? Bueno, aquí tenemos un cuestionario bastante elaborado en el que vemos todos los tipos de preguntas que podemos utilizar y vemos secciones para que podamos orientar al alumno a una sección u otra en función de sus respuestas. Por supuesto, no todos los formularios tienen que ser tan complejos como este, pero claro, quiero que veáis todas las posibles opciones. Vosotros podéis plantearos la cuestión ya de la manera que mejor os venga, ¿vale? Bueno, empezamos. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos aquí un montón de secciones. Sección 1 de 8, sección 2 de 8, o sea, hay 8 secciones. Y tenemos aquí, bueno, pues distintos tipos de preguntas en cada una de las secciones. Algunas secciones tienen una sola pregunta, otras tienen más de una. Vamos a ver cómo está esto configurado. Lo primero, para que os hagáis una idea de la experiencia que va a tener el alumno cuando lo resuelva, es que lo hagáis vosotros. Así que me voy a parar un momentito. Voy a dejar que... Bueno, yo no me voy a parar vosotros el vídeo. Vais a un enlace que vais a tener en el site justo debajo de este vídeo. Se abrirá el cuestionario, lo contestáis y nos vemos cuando lo hayáis hecho. Paráis el vídeo y le dais a avanzar luego. Nos vemos ahora. Bueno, que ya lo habéis hecho. Bueno, pues a cada uno de vosotros, depende de lo que haya contestado, es posible que hayáis hecho las preguntas en un orden diferente. Por ejemplo, en esta pregunta de aquí, ¿cómo llama el protagonista de la película a sus amigos? Si habéis contestado Drugo, al hacer clic en siguiente, habréis llegado a esta sección donde tenéis un par de preguntas. Pero si alguno de vosotros ha contestado cualquier otra cosa, al hacer clic en siguiente, vuelve a la primera sección. ¿Por qué? Pues porque como no intuyo después de haber visto tu respuesta, o mejor dicho, el sistema intuye después de haber visto la respuesta y que no es correcta, que no has visto el vídeo, que no lo has visto con detenimiento, te envía otra vez al vídeo inicial. ¿Vale? Es decir, que estamos haciendo aquí uso de una ruta condicional en función de la respuesta. Podemos pasar de una sección a otra o a otra diferente, dependiendo de si hemos contestado correcta o incorrectamente una pregunta. Esto solamente podemos hacerlo cuando las preguntas son del tipo que Google es capaz de analizar, o sea, del tipo casilla, del tipo opción, de tipo desplegable. No podemos asociar esto a preguntas de opción múltiple, por ejemplo, o de texto, ¿de acuerdo? Pero bueno, si tenemos algunas de esas de las de marcar una opción de las que nosotros hemos dado y que hemos establecido una como correcta, sí podemos hacerlo, ¿vale? También puede haberos sucedido que en esta pregunta, si habéis contestado Alex Delarge, que es la respuesta correcta, os envía a esta sección donde tenéis de nuevo un vídeo y una pregunta relacionada con ese vídeo. Pero si habéis contestado cualquier otra cosa, os envía a una nueva pregunta.
¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos haciendo una recuperación automática. El alumno ha fallado en esa respuesta, le planteamos otra pregunta distinta sobre el mismo tema. De esa manera, pues puede alcanzar la nota máxima aunque se haya equivocado en una pregunta. Bueno, vamos a ver cómo hemos diseñado las preguntas y cómo hemos establecido lo de las secciones. Vale. Toqueteando sobre este mismo cuestionario que tengo ya creado aquí. Vamos a ver. Veis todas estas opciones que tengo aquí en este panel, ¿no? Añadir pregunta, importar pregunta, añadir un título, añadir imagen, añadir un vídeo, añadir sección. Vale, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué hemos hecho aquí? Pues hemos hecho uso de esta opción, hemos añadido un vídeo. En el vídeo se da información y el formulario, las preguntas del formulario van en función de la información que se les ha proporcionado en este vídeo, y entonces lo primero que hacemos es crear esta sección con el vídeo. Si no queréis utilizar secciones, podéis no hacerlo, ¿eh? Si no vais a establecer rutas distintas dependiendo de la respuesta, podéis hacerlo todo en una única sección y no pasa nada. Pero una de las formas de hacerlo sería pues estar creando secciones. ¿Cómo se crea una sección? Haciendo clic en añadir sección. Si yo hago clic aquí y tengo seleccionada la primera, pues me va a crear una inmediatamente debajo, ¿eh? Siempre cualquiera de los materiales que tenemos aquí en este menú se crean inmediatamente debajo de la sección que tenemos seleccionada. Y sabemos que la tenemos seleccionada porque aparece una línea azul aquí al lado, ¿vale? Bueno, esta es la que tenemos seleccionada, queremos crear una nueva sección. Aquí tenemos una sección a la que podemos dar un título. El título se crea con este icono si no estamos trabajando en secciones. Si trabajamos en secciones, lo primero que aparece automáticamente es el título. Y ahí podemos añadir preguntas del tipo que queramos. ¿De acuerdo? No me voy a parar a describir las preguntas porque lo hice en un vídeo anterior. Pero ya sabéis que simplemente creando una pregunta y eligiendo el tipo de pregunta que queréis hacer, pues vais diseñando vuestro formulario. Luego, podemos establecer también si esa pregunta queremos que sea obligatoria o no. Podemos, si estamos repitiendo varias veces una pregunta que es del mismo tipo, que tiene un diseño parecido, podemos duplicar esa pregunta y nos encontramos con que de manera rápida pues tenemos dos preguntas diferentes creadas con un mismo estilo, con un mismo diseño. O si nos hemos equivocado, podemos borrar, podemos eliminar esa pregunta, o podemos añadir, por ejemplo, una imagen sobre la que va a tratar esa pregunta en cuestión. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Es sinceramente todo bastante intuitivo, bastante sencillito. ¿Qué es lo que no es tan sencillito o tan intuitivo? Bueno, pues esta parte de aquí, que es la que nos interesa. No voy a hacerlo aquí. Voy a eliminar esta sección junto con las preguntas que pertenecen a ella, ¿de acuerdo? Cuidado porque cuando eliminamos una sección que hemos creado, si tenemos preguntas en ella, desaparecen cuando las borramos. Y dejamos la cosa tal y como estaba, ¿vale? En vez de crear nuevas preguntas e irlas configurando, voy a enseñar cómo están configuradas las que ya están hechas. Bien, en esta pregunta, ¿qué tenemos? Pues tenemos una pregunta del tipo varias opciones. Hemos creado 1, 2, 3, 4 y 5, no, perdón, 4 opciones diferentes. Y fijaros, si contestas Drugo, vas a la siguiente sección. Si contestas Nagocho, vas a la sección 1. Si contestas Torchocos, vas a la sección 1. Si contestas por WhatsApp, vas a la sección 1. Es decir, todas las respuestas incorrectas te envían de nuevo a la sección 1, al vídeo. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Voy a duplicar la pregunta. Simplemente para poder trastear en esto. Fijaros que para que yo pueda configurar hacia dónde va un alumno dependiendo de lo que conteste, me voy aquí a 3 puntitos, tengo que tener activa esta opción,
ir a sección según la respuesta. Si la desactivo, pues el formulario simplemente va a recoger la respuesta, va a calificar automáticamente la que haya dado, dependiendo de si es correcta o si no lo es, pero no te va a enviar a una sección u otra, dependiendo de lo que hayas contestado. Para que eso sea posible, nos vamos a los 3 puntitos del menú de aquí abajo, ir a la sección según la respuesta, y ahora sí, establecemos, bueno, si contesta Drugos, que es la correcta, que aparece marcada como correcta, ahora veremos cómo se hace. Va a la siguiente sección. Si contesta cualquier otra cosa, lo enviamos a la sección 1. Sección 1 y sección 1. ¿No? De esta manera, si el alumno contesta cualquier cosa que no sea esta, va de nuevo al vídeo, ¿vale? Decíamos, además de establecer rutas diferentes dependiendo de cuál sea la respuesta, tenemos marcada esta respuesta como correcta. ¿Cómo hacemos eso? En clave de respuesta. Clic aquí y haciendo clic en Drugos en este caso, establecemos que la respuesta correcta es esa y que eso tiene un valor asociado de 2 puntos. Puede valer 2 puntos, puede valer lo que nosotros queramos. Vamos haciendo clic en la puntuación y hacemos que esa pregunta, si se contesta correctamente, tiene una puntuación y si se contesta de cualquier otra manera, tiene 0 puntos. Fijaros que además tenemos otra cuestión aquí. Comentarios de las respuestas correctas, comentarios de las respuestas incorrectas. Si permitimos que el alumno vea un informe de cuáles son las preguntas que ha contestado bien y cuáles son las que ha contestado mal, en ese informe que recibe después de haber enviado el formulario, va a recibir un comentario diferente dependiendo de si ha acertado o no, si ha contestado bien o no. ¿Cómo establecemos esto? Voy a borrarlas primero para que veáis cómo se crean. Bien, veis que ahora me aparece la opción añadir comentarios sobre la respuesta. Hago clic aquí y tecleo, bueno, para las respuestas incorrectas van a recibir tal texto, las respuestas correctas van a recibir tal otro. Ese texto puede ser simplemente un párrafo, puede ser un vídeo, puede ser un enlace a un recurso online, cualquiera de esas cosas, ¿no? De manera que puedo hacer que si alguien ha contestado mal, vea material de refuerzo, y que si alguien ha contestado bien, vea material de ampliación. Y así estamos atendiendo a la diversidad con una herramienta tan sencilla y tan automática como son los cuestionarios, los formularios, ¿vale? Guardamos como siempre y ahí tenemos la pregunta configurada. Bueno, como esto era una copia y es importante, hacemos clic en listo porque si no, no se guardan los cambios, y como esto en realidad es una copia de la anterior, para que simplemente veáis cómo se hace, la voy a borrar. Vale. Más cuestiones sobre configuración de las preguntas. Veis que aquí tenemos una de elección múltiple. Hay varias respuestas que pueden ser correctas, ¿no? ¿De qué idioma se nutre la jerga inventada tal? Bueno, pues hay varios idiomas que mezclados forman esa jerga, ¿no? Nos vamos a clave de respuesta y establecemos cuáles son las correctas. Cosa importante. En este tipo de preguntas, si hay 3 posibles respuestas válidas y el alumno contesta cualquier cosa distinta de las 3 posibles respuestas válidas, va a recibir 0 puntos. Es decir, que quizás nos interese revisar manualmente esto si queremos, por ejemplo, que si de 4 posibles respuestas válidas ha contestado 2, pues eso valga la mitad de la nota. Pero si queremos ser estrictos y que la respuesta sea necesariamente, oye, pues hay 3 válidas y las 3 válidas son las que te admito, pues podemos dejarlo así. Y aquí veis cómo he establecido 2 comentarios, uno de ellos con un vídeo, en función de si la respuesta es correcta o incorrecta, ¿vale? Para añadir el vídeo, pues he hecho clic en este icono y ahí, o bien buscándolo en YouTube o pegando la URL, la dirección del vídeo que he localizado en YouTube, pues la pego aquí y hago clic en seleccionar para que se inserte. ¿De acuerdo? Pues ya lo tengo ahí, pues no lo voy a hacer 2 veces.
y cancelo porque realmente no he cambiado nada. ¿No? Y si recibo una respuesta incorrecta, pues quien lo haya hecho mal va a ver este texto escrito en la jerga esa NatSat. ¿Vale? De nuevo tenemos aquí una pregunta de tipo varias opciones. Y en este caso, si os dais cuenta, pues no he establecido que vaya a una sección u otra después dependiendo de la respuesta. Daros cuenta de que también tengo la opción de ordenar las opciones aleatoriamente. Y eso tiene dos efectos. El primero, que cuando estás diseñando el cuestionario no tienes que pensar, oye, ¿cuál voy a poner la correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? Que luego me pillan que siempre la pongo la tercera, por ejemplo. Pues tú escribes siempre que la correcta sea la primera, las otras opciones te las inventas y luego le pides el que las ordene aleatoriamente de manera que cada uno de los alumnos va a recibir las respuestas en un orden distinto. Recordáis que en configuración podemos hacer que las preguntas aparezcan en orden distinto, pero también podemos hacer dentro de cada una de las preguntas que las respuestas también se ordenen de manera aleatoria. Y así pues dificultamos que se pasen las preguntas unos a otros. Vale, más tipos de preguntas. Fijaros que en este caso la pregunta incluye una imagen. La pregunta podría ser además la imagen. Si trabajáis en una asignatura que lo permite, podéis poner una imagen en idiomas, por ejemplo, ¿no? La imagen puede mostrar un objeto, un animal o lo que sea y podéis poner como posible respuesta el nombre en inglés de ese objeto, de ese animal. O en historia del arte o en plástica, pues se me ocurren mil ejemplos en los que la pregunta puede no ser una pregunta de texto, sino simplemente una imagen, ¿no? Bien. Fijaros que la sección 5 solamente la ve bien, solamente le aparece a quien haya contestado mal la sección anterior, ¿no? La sección 4. Si esta la has hecho mal, vas a la sección 5 y el resto del personal no la ve. ¿Por qué? Pues porque aquí hemos establecido que si contestas bien vas a la sección 6, si contestas mal vas a la sección siguiente, que es la 5. ¿Vale? Vuelvo a recordaros que no se os olvide que eso lo hacemos activando la opción ir a la sección según respuesta. Si esto no está activado, esta redirección no es posible. Fijaros que si en este caso, por ejemplo, los puntos totales son 11, lo que significa que un alumno puede sacar 10 puntos habiéndose equivocado en esta, pero contestado bien la siguiente. El alumno que contesta bien esta no vería la siguiente y por tanto no puede obtener 11 puntos, sino como máximo 10. Bueno, en este caso, fijaros, no es la pregunta la que es una imagen, sino que son las respuestas las que son imágenes. He puesto los nombres, pero podría no haberlos puesto y haber puesto solamente las fotografías de cada uno de los actores. ¿Cómo se hace? Voy a añadir una pregunta nueva, una opción nueva, mejor dicho, una respuesta nueva, para que lo veáis. Añadimos opción, aquí pondríamos el nombre del actor, que sea, por ejemplo, yo que sé. ¿Qué viene? Lo he escrito mal, para variar. Y entonces, para añadir la imagen, hacemos clic aquí. Vamos a buscarlo en Google porque no tengo ninguna imagen de Kevin Spacey por ahí. Buscar Kevin Spacey. Venga, ahí tenemos fotos. Pues elegimos una cualquiera, esta por ejemplo, y la insertamos. De manera que cuando el alumno ve el formulario, pues le aparece aparte del nombre también la foto. Y si no queremos que vea el nombre, porque igual eso es una pista que no le queremos dar, pues borramos el nombre y aparece simplemente el texto opción 4 y la foto de ese señor. ¿Vale? Vamos a borrarlo para dejarlo como estaba y seguimos. Bueno, en este caso volvemos a encontrarnos con una respuesta de selección múltiple. Hay varias de estas afirmaciones que son correctas. Ya sabéis cómo va. Y en este caso lo que estamos pidiendo al alumno es que
suba un archivo. También hemos visto antes cómo se configura. En este caso ya sabéis que no hay la posibilidad de enviar al alumno a una sección u otra, porque Google simplemente es incapaz de analizar si la imagen es una respuesta válida, es una respuesta correcta o no lo es. Y por último, pues en los cuestionarios que son un poquito elaborados, que son un poquito difíciles, en los que se les pide al alumno que se esfuercen, pues me gusta terminar con un vídeo que suele ser una broma, un chiste o cualquier cosa así, o un fragmento de una película, de una comedia con algo divertido, porque, en fin, para no dejarlos con la mala sensación y con el mal sabor de boca. En este caso, pues dejo un vídeo relacionado con la película. ¿Vale? Bien, así es como se diseña un formulario con este nivel de complejidad. Insisto, si queréis trabajar con una sola sección, podéis hacerlo con una sola sección. Si queréis utilizar solamente un tipo de pregunta, podéis utilizar solamente un tipo de pregunta. Pero si queréis utilizar algo más elaborado, pues ya sabéis cómo se hace. ¿Qué más podemos hacer con los formularios, con los cuestionarios? Pues lógicamente, una vez que hemos recibido las respuestas, podemos analizar esas respuestas, ¿no? Paro aquí, nos vamos a tomar un zumito de naranja y lo cuento en el siguiente vídeo. Ahora nos vemos.